Hay rupturas que se explican con un comunicado estándar, con palabras medidas por abogados y una foto en blanco y negro que busca apaciguar las aguas. Y hay rupturas que simplemente dejan preguntas que queman. Esta es una de esas historias. No fue solo un adiós. No fue un quedamos como amigos para las cámaras. Fue un silencio denso, cargado de una electricidad que se siente en cada rincón de la industria. Hoy, 17 de enero de 2026, el aire en el mundo del espectáculo se ha vuelto pesado, casi irrespirable. Porque lo que al principio parecía un desgaste natural de dos estrellas jóvenes ha tomado un giro que nadie quería pronunciar en voz alta. En las últimas horas, en las redes sociales y en los pasillos más exclusivos de las televisoras, empezó a crecer una versión incómoda, una que desgarra la narrativa de amor puro que nos vendieron. La posibilidad de que detrás de la separación entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal existiera una sombra, un tercero que rompió el equilibrio. Cuando aparece la palabra infidelidad, ninguna historia vuelve a ser la misma. El brillo de los reflectores se vuelve inquisidor y cada gesto del pasado se somete a un juicio implacable. Se dice que el dolor de Nodal no es solo por la ausencia, sino por el descubrimiento, y que el supuesto amante secreto de Ángela no es un desconocido, sino alguien que ha estado orbitando su galaxia mucho tiempo. Lo peor, según cuentan los que estuvieron en el backstage de su última gira conjunta, aún no había empezado a salir a la luz. Nadie imaginaba lo que venía cuando recordamos cómo empezó todo. No hace mucho, Ángela y Nodal eran el estandarte de la perfección en el regional mexicano. Sus imágenes en Instagram eran cuadros de una felicidad casi cinematográfica, portadas de revistas donde sus miradas prometían una eternidad que hoy parece un chiste de mal gusto. Estábamos ante la pareja dorada, los herederos de una tradición que mezcla el talento con el linaje. Mensajes románticos, escapadas a Europa, el apoyo constante en cada premiación. Todo parecía blindado. Sin embargo, las relaciones más expuestas son también las más frágiles, y esa imagen de porcelana empezó a mostrar grietas imperceptibles para el ojo común, pero evidentes para quienes analizamos el lenguaje de las celebridades. El rumor nunca nace grande, crece por detalles que de forma aislada parecen coincidencias, pero unidos forman un rompecabezas inquietante. De repente, las agendas empezaron a separarse de manera drástica. Ángela publicaba desde el rancho, rodeada de su familia, con una expresión que ya no irradiaba esa luz de recién casada, mientras Nodal se refugiaba en estudios de grabación en ciudades distintas, compartiendo historias a altas horas de la madrugada con una melancolía que no encajaba con el éxito de sus sencillos. Empezamos a notar distanciamientos raros. Ya no había likes inmediatos. Esos comentarios de apoyo que antes aparecían a los pocos segundos de una publicación se convirtieron en un vacío ensordecedor. Y entonces, silencio total en los días clave, como el reciente aniversario que pasaron en ciudades opuestas bajo la excusa de compromisos ineludibles. La prensa comenzó a notar que los mensajes de Ángela en sus directos se volvían ambiguos, hablando de lealtades que se transforman y desencontrarse a uno mismo en medio del caos. Era el preludio de la tormenta. Los paparazzi, siempre atentos, captaron a una Ángela que evitaba las preguntas sobre Cristian con una destreza casi profesional, pero con unos ojos que contaban una versión distinta. Se hablaba de filtraciones desde el círculo íntimo de la dinastía Aguilar, rumores de pasillo que sugerían que la joven cantante estaba buscando algo que Nodal, con toda su intensidad, ya no podía darle. Las alarmas se encendieron cuando una fuente anónima mencionó que el problema no era la falta de amor, sino una presencia externa que había empezado a ocupar los espacios vacíos que dejaba la distancia física de la pareja. La atmósfera en los conciertos cambió. En sus últimas presentaciones, el tono de las canciones de despecho de ambos se sentía demasiado real, demasiado personal. Ya no era interpretación, era catarsis. Los fans, que tienen un radar especial para detectar la falsedad, empezaron a comentar en los hilos de Twitter que algo se había roto definitivamente. No eran solo las agendas separadas, era la mirada de Ángela cuando mencionaban el nombre de su esposo, una mezcla de incomodidad y un secreto guardado bajo 7 llaves. La industria del salseo se detuvo en seco cuando una fotografía borrosa de Ángela en un restaurante de lujo con un hombre cuya identidad aún se mantenía en la penumbra empezó a circular por grupos cerrados de Telegram. No era una cita oficial, no había cámaras de prensa,
pero la cercanía corporal sugería una complicidad que iba más allá de la amistad o el trabajo. Fue en ese preciso momento cuando la narrativa de la pareja ideal se derrumbó para dar paso a la sospecha más amarga. La pregunta ya no era si se habían separado, sino quién había provocado el incendio final. Y mientras el público intentaba digerir la noticia, en las sombras de los estudios de grabación y los hoteles de lujo, un nombre empezaba a susurrarse con insistencia. Un nombre que cambiaría la percepción de Ángela para siempre. Porque a veces el tercero no entra de golpe en una relación. A veces el tercero ya estaba cerca, esperando el momento exacto en que la guardia bajara para dar el paso definitivo. Y lo que estaba por revelarse, esa conexión que Ángela habría mantenido en secreto, prometía ser el escándalo más grande de la década. De repente, en medio de este torbellino de especulaciones, empezó a circular una pregunta insistente que paralizó a los seguidores de la pareja. ¿Hubo alguien más en esta historia? Una sola pregunta puede derrumbar una narrativa entera. Y para Ángela y Nodal, esa pregunta se convirtió en una sombra que los perseguía en cada aeropuerto y en cada publicación de Instagram. No hablamos de un extraño, de alguien que apareció de la nada en un club nocturno o de un fanático con suerte. La información que ha comenzado a filtrarse apunta a algo mucho más complejo y, por ende, mucho más doloroso para Christian. Se trata de una persona del entorno, alguien que siempre estuvo ahí, moviéndose en los mismos círculos de la industria musical, compartiendo eventos, premiaciones y, lo más inquietante, momentos de privacidad que el público nunca llegó a ver. A veces, el tercero no entra de manera estrepitosa. Ya estaba cerca, camuflado bajo la etiqueta de colaborador o amigo de la familia, esperando que las grietas de la rutina hicieran su trabajo. Las coincidencias que el público ha empezado a notar son, cuando menos, escalofriantes. Analizando las bitácoras de vuelo y las localizaciones de las historias de Instagram de los últimos 6 meses, varios usuarios han detectado un patrón. Siempre que Nodal estaba cumpliendo con su extenuante gira por Sudamérica, este personaje secreto coincidía sospechosamente en la misma ciudad o en el mismo hotel que Ángela. No eran encuentros públicos, no hubo fotos en la alfombra roja, pero los registros de geolocalización no mienten. Se habla de un productor joven, alguien con una estética muy similar a la de Nodal, pero con un perfil mucho más bajo. Alguien que habría aprovechado las largas horas de soledad de la cantante en los estudios de grabación para ofrecerle un consuelo que terminó transformándose en algo más. La industria del regional mexicano es un pañuelo, y los rumores de pasillo aseguran que incluso algunos miembros del equipo de seguridad de la dinastía Aguilar fueron testigos de visitas a deshoras en el rancho, visitas que no figuraban en la agenda oficial y que se daban cuando el patriarca Pepe Aguilar se encontraba de viaje. Lo que hace que esta teoría cobre una fuerza devastadora es la naturaleza de la cercanía. No estamos ante un romance fugaz, sino ante una conexión que, según fuentes cercanas a la producción de Ángela, se venía gestando desde hace más de un año. Mientras ella le juraba amor eterno a Nodal ante las cámaras, en los mensajes directos y en las llamadas encriptadas se tejía otra realidad. Se dice que Christian empezó a sospechar cuando notó cambios en el comportamiento de Ángela. Una actitud defensiva con su teléfono silencios prolongados durante sus videollamadas y sobre todo una falta de interés por planificar el futuro que antes tanto les ilusionaba. La tensión en la industria es máxima porque este tercero no es un cualquiera, es alguien que tiene vínculos contractuales con ambos, lo que convierte esta supuesta infidelidad en una bomba de tiempo legal y profesional. El misterio sobre su identidad es lo que mantiene a la audiencia en vilo, pero los detalles que emergen, como el uso de ciertas joyas que no fueron regalo de Nodal o la mención de lugares específicos en canciones recientes, apuntan directamente a una traición cocinada a fuego lento. El silencio de Ángela ante estas acusaciones no hace más que alimentar la hoguera, mientras el público analiza cada video de sus directos buscando ese desliz, ese nombre que se escape, o esa mirada que confirme que efectivamente el corazón de la princesa del regional ya pertenecía a otro mucho antes de que el anillo de Nodal dejara de brillar en su mano. La historia que creíamos conocer está mutando en algo mucho más oscuro, y los videos analizados por los expertos en redes sociales están a punto de revelar una verdad que nadie está preparado para escuchar.
El papel de las redes sociales en este drama ha dejado de ser el de un simple espectador para convertirse en el juez, jurado y verdugo de esta historia. En plataformas como TikTok y X, antes Twitter, la conversación ha tomado un cariz casi forense. El público no necesita pruebas físicas cuando tiene a su disposición miles de horas de contenido digital que pueden ser diseccionadas cuadro por cuadro. Lo que antes veíamos como gestos de amor, hoy son interpretados bajo la lupa de la sospecha. Han surgido cuentas dedicadas exclusivamente a analizar el lenguaje corporal de Ángela en sus últimas apariciones junto a Nodal, y las conclusiones son inquietantes. En un video viral que ya supera los 20 millones de reproducciones, se observa una entrevista de finales de 2025 donde ella, mientras Christian habla de sus planes de mudanza, desvía la mirada de forma sistemática, juega con su anillo con un nerviosismo evidente y muestra microexpresiones de rechazo que en su momento pasaron desapercibidas bajo el brillo de las luces del set. Los internautas han construido una narrativa paralela que parece sacada de un thriller psicológico. Se han rescatado fotografías de hace meses, tomas accidentales en el fondo de las historias de otros artistas, donde se alcanza a ver a ese supuesto amante secreto, compartiendo el mismo espacio que la cantante. Los hilos de investigación en redes han comparado incluso los reflejos en las gafas de sol de Ángela durante sus vacaciones en solitario, asegurando que la silueta que se proyecta no coincide con la de ningún miembro conocido de su equipo de seguridad, sino con la de este joven productor que ha estado en el centro de la polémica. La teoría viral sugiere que hubo señales encriptadas en sus publicaciones, el uso de ciertos emojis que no eran habituales en ella, canciones compartidas en sus historias con letras que hablaban de amores prohibidos y encuentros en la sombra. Y sobre todo, un drástico cambio en su estética, adoptando gustos que parecen alinearse más con el estilo de este tercero que con el de Nodal. El público no necesita una confirmación oficial para dictar sentencia. Necesita una historia que encaje. Y en este momento, las piezas están cayendo en su lugar con una precisión aterradora. Se analizan los comentarios de los fans más cercanos a la familia Aguilar, quienes afirman que el ambiente en el rancho cambió drásticamente, volviéndose un lugar de secretos y puertas cerradas. Incluso se ha reinterpretado aquel famoso directo donde Ángela parecía estar al borde de las lágrimas sin razón aparente. Ahora, los seguidores aseguran que fue el día en que Nodal descubrió el primer mensaje comprometedor. La velocidad con la que estas teorías se propagan ha creado una realidad alternativa donde la infidelidad se da por sentada. Cada silencio de la artista en sus redes es visto como una admisión de culpa, y cada publicación de Nodal sobre nuevos comienzos es leída como el lamento de un hombre traicionado. La presión mediática es tal que cualquier movimiento, por pequeño que sea, se convierte en combustible para esta hoguera digital que amenaza con consumir la reputación de la que hasta hace poco era la pareja más sólida del espectáculo. Y mientras los videos de análisis del lenguaje corporal siguen acumulando visualizaciones, una verdad más profunda empieza a emerger de entre los escombros de lo que fue su relación, haciendo que el pasado, ese que creíamos conocer, se vea hoy bajo una luz completamente distinta y mucho más oscura. Cuando nadie desmiente con contundencia, la duda no solo se fortalece, sino que se convierte en la única verdad para una audiencia sedienta de respuestas. El silencio que ha rodeado a los protagonistas en las últimas semanas no es un silencio de paz, sino un silencio de estrategia, de esos que pesan más que cualquier declaración explosiva. En el mundo de la farándula, cuando una acusación de este calibre golpea la puerta, lo habitual es un desmentido inmediato, una foto de unidad o un comunicado tajante. Pero aquí, el vacío es absoluto. Y cuando nadie desmiente, la duda se fortalece hasta volverse una verdad mediática. Ese silencio de Ángela ha sido interpretado por muchos como la incapacidad de negar lo innegable, mientras que el mutismo de Nodal parece el de un hombre que está procesando una traición que todavía no termina de encajar. Este vacío de información oficial ha obligado a los analistas de la industria y a los seguidores más acérrimos a realizar una relectura del pasado, una revisión minuciosa de cada palabra dicha cuando todavía creíamos que el amor era eterno. Es fascinante y a la vez aterrador cómo el pasado no cambia, pero sí cambia la forma en que lo miramos cuando tenemos una nueva pieza del rompecabezas.
Al volver a ver las entrevistas que la pareja concedió durante la promoción de su última colaboración, hay frases que hoy suenan extrañamente proféticas, casi como confesiones escondidas a plena vista. En una charla para una cadena internacional, Ángela mencionó, con una sonrisa que ahora se siente forzada: a veces el amor no es suficiente cuando las almas necesitan experiencias distintas. En su momento, todos pensamos que hablaba de la madurez artística, pero hoy, bajo la luz de la sospecha de este tercero en discordia, esas palabras cobran un significado oscuro. ¿Estaba Ángela preparando el terreno? ¿Era aquel un mensaje cifrado para alguien que la escuchaba desde el otro lado de la pantalla? Los gestos que antes nadie notó ahora saltan a la vista. La forma en que ella evitaba el contacto físico prolongado, cómo sus ojos buscaban la salida del set mientras Nodal hablaba apasionadamente de su futuro juntos. Y ese tic nervioso en sus manos cada vez que el entrevistador mencionaba la palabra lealtad. Incluso las interacciones en el escenario han sido sometidas a este escrutinio retroactivo. En su último concierto en la Ciudad de México, hubo un momento que hoy se ha vuelto viral por las razones equivocadas. Mientras cantaban su tema emblemático, Nodal intentó acercarse para un beso que ella esquivó con un movimiento de cabeza tan sutil que pareció parte de la coreografía, pero que hoy, analizado en cámara lenta, revela una frialdad gélida. Los expertos en comportamiento humano señalan que para esa fecha, la desconexión emocional era total. Se dice que en el backstage de esa misma noche, los gritos se escucharon hasta los camerinos vecinos. No eran discusiones por la producción, eran reclamos sobre mensajes encontrados, sobre nombres que no debían estar en su lista de contactos y sobre una distancia que ya no era solo física. Lo más inquietante de esta relectura del pasado son las publicaciones en redes sociales que Ángela hizo meses atrás. Frases de libros de poesía que hablaban de amores que nacen en el error. Y de la libertad de serle fiel a los deseos propios antes que a las promesas ajenas. En su momento, sus fans lo atribuyeron a su sensibilidad artística, pero hoy parece el diario de una mujer que estaba viviendo una doble vida. La atmósfera en la industria es de una tensión absoluta porque cada nueva filtración parece confirmar que lo que veíamos en las portadas de revistas era solo una fachada de cristal diseñada para proteger una marca comercial, mientras el corazón de la cantante ya estaba en otro lugar. La sospecha ha dejado de ser un rumor de pasillo para convertirse en una sombra que oscurece toda su trayectoria reciente. Y justo cuando pensábamos que habíamos analizado cada detalle, apareció un elemento que hizo que todo se viera mucho peor. Un detalle que cambió la conversación de una simple crisis de pareja a un escándalo de proporciones épicas que involucra no solo sentimientos, sino una red de mentiras tejida en lo más profundo de su círculo íntimo. El pasado ya no es un refugio de buenos recuerdos, sino el mapa de una traición que se estuvo gestando frente a nuestros ojos sin que nos diéramos cuenta. Y entonces apareció ese detalle que nadie pudo ignorar. Y entonces apareció un detalle que hizo que todo se viera peor. Un hallazgo que transformó la simple especulación en una sospecha punzante que nadie en la industria ha podido ignorar. Se trata de un registro, una filtración que proviene de los sistemas de seguridad de un exclusivo hotel boutique en una zona recóndita de la costa del Pacífico, donde Ángela supuestamente se había retirado para conectar con su música en un retiro creativo de fin de semana. Lo que nadie esperaba es que los registros de entrada, filtrados por una cuenta anónima que parece tener acceso a la logística de la artista, mostraran que el check-in no se hizo solo a su nombre, sino que hubo una solicitud de acceso permanente para un vehículo que no pertenece a la flota de la familia Aguilar, sino a este productor que ha estado en el centro del huracán. Este detalle específico, técnico y frío, fue el que terminó por dinamitar la paciencia de los seguidores más fieles. Ya no hablamos de una mirada o de un emoji, hablamos de una logística coordinada para el encuentro. Este descubrimiento nos lleva a la capa más profunda de este drama, el impacto emocional. No estamos hablando de culpables o inocentes en un sentido legal, sino de las consecuencias devastadoras que la sospecha tiene sobre la imagen de una mujer que creció bajo el lema de los valores tradicionales. La sospecha duele más que la confirmación, porque la duda es un veneno que no permite el cierre, mantiene a la audiencia y presumiblemente a Nodal en un estado de tortura constante, analizando cada palabra y cada silencio. La percepción pública de Ángela ha dado un vuelco de 180 grados.
Aquella joven que representaba la pureza del linaje Aguilar ahora se enfrenta a una narrativa de engaño y frialdad que parece sacada de la letra de una de sus canciones más tristes. El impacto emocional no solo recae en los protagonistas, sino en una audiencia que se siente estafada. Ver a Nodal en sus recientes directos con el semblante desencajado y tratando de mantener la compostura mientras los comentarios se llenan de preguntas sobre este amante secreto es un espectáculo doloroso. La duda ha permeado incluso en el entorno profesional de ambos. Se dice que varias marcas de lujo que tenían contratos vigentes con la pareja están poniendo cláusulas de comportamiento ético sobre la mesa, temiendo que la confirmación de la infidelidad afecte sus valores de marca. Y es que, en este universo de la farándula, la verdad a veces es secundaria frente a lo que la gente elige creer. La sospecha ha creado una grieta tan profunda que incluso si mañana salieran a decir que todo fue un malentendido, la semilla ya está plantada. El dolor de Nodal se ha vuelto el dolor de sus fans, quienes ven en cada una de sus nuevas publicaciones una señal de auxilio. La traición, real o percibida, ha transformado el romance más brillante de la década en un caso de estudio sobre la fragilidad de la fama. Mientras Ángela intenta mantener una fachada de normalidad publicando fotos de sus caballos y de su vida en el rancho, el eco de ese hotel en el Pacífico y de las visitas a deshoras sigue resonando con una fuerza que amenaza con derrumbarlo todo. La atmósfera es de una tensa calma, esa que precede al estallido final, porque un rumor que vuelve con tanta fuerza es un rumor que nunca murió realmente. Y lo que está por venir promete reavivar el fuego de una manera que nadie podrá controlar. El eco de aquel escándalo no se detuvo con las filtraciones de los registros del hotel. Al contrario, fue solo la chispa que incendió una pradera ya seca. Un rumor que vuelve con tanta insistencia es, por definición, un rumor que nunca murió, que simplemente estaba esperando el momento de mayor vulnerabilidad para reclamar su lugar en la narrativa pública. En las últimas semanas, nuevos testimonios de personas que trabajaron en la última gira de Ángela han reavivado el tema con detalles que parecen imposibles de ignorar. Se habla de una transformación radical en su actitud, de ser la joven siempre acompañada por su padre o su esposo, a exigir espacios de privacidad absoluta, cerrando camerinos y prohibiendo el acceso incluso a su equipo de confianza bajo el pretexto de médias de meditación o preparación vocal. Sin embargo, lo que se escuchaba detrás de esas puertas no eran ejercicios de respiración, sino conversaciones en voz baja, risas cómplices y un tono de voz que Ángela solo reservaba para la intimidad. Esta nueva ola de rumores ha provocado un cambio sísmico en la percepción pública de la cantante. Hemos sido testigos de cómo Ángela pasó, en tiempo récord, de ser la mitad de la pareja ideal a convertirse en una figura bajo el escrutinio permanente de la sospecha mediática. La imagen pública es extremadamente frágil y cuando aparece una grieta de este tamaño, la luz que antes la hacía brillar ahora solo sirve para resaltar sus imperfecciones. La audiencia, que antes la veía como una princesa del regional protegida por su linaje, ahora la observa con una mezcla de fascinación y reproche. Se analiza su silencio no como una muestra de elegancia, sino como una táctica de evasión. Cada vez que publica una foto sonriendo, los comentarios se inundan de una palabra que se repite como un mantra: falsedad. La transición ha sido dolorosa de observar. La narrativa de la niña bien se ha desmoronado para dar paso a la de una mujer que supuestamente aprendió a jugar las reglas de la industria para ocultar sus propios deseos. Lo que más pesa en esta capa de la historia es la sensación de que la verdad está ahí, a plena vista, pero nadie se atreve a ser el primero en ponerle nombre y apellido de forma oficial. La sospecha mediática se ha vuelto tan densa que ha empezado a afectar incluso la forma en que sus colegas interactúan con ella en eventos públicos. En la reciente gala de la industria fue notorio cómo varios artistas evitaban ser fotografiados cerca de ella, temiendo quedar atrapados en el fuego cruzado de un escándalo que parece estar a punto de estallar definitivamente. La figura de Ángela ahora proyecta una sombra de incertidumbre. Ya no es solo la hija de Pepe Aguilar, es la protagonista de un drama que ha dividido a la opinión pública. Esta presión constante ha generado un ambiente de paranoia en su círculo íntimo, donde las filtraciones son cada vez más frecuentes y los desmentidos cada vez más débiles.
La historia ha dejado de pertenecerles a ellos para convertirse en un rompecabezas que miles de personas intentan resolver cada noche frente a sus pantallas buscando esa pieza final que confirme que la lealtad en el mundo del espectáculo es a veces solo una moneda de cambio. Donde no hay una verdad clara, inevitablemente surge una guerra de versiones. Y el fandom, dividido y confundido, está a punto de llevar este enfrentamiento a un nivel que nadie, ni siquiera los propios protagonistas, podrá contener. Esta división en la percepción pública ha generado una auténtica guerra de versiones en el campo de batalla digital, un territorio donde ya no hay medias tintas ni espacio para la duda razonable. Por un lado están los defensores acérrimos de la dinastía, aquellos que sostienen que todo esto es una campaña de desprestigio orquestada para manchar la imagen de una joven exitosa. Por el otro, surge un bloque de críticos y antiguos fans que se sienten traicionados, alimentando una escalada final de tensión que ha alcanzado su punto máximo en las últimas 72 horas. El ritmo de las filtraciones se ha vuelto frenético. Ya no esperamos a los programas de la tarde. Ahora cada hora aparece un nuevo clip en TikTok. Un audio de procedencia dudosa que supuestamente captura una discusión privada o capturas de pantalla de mensajes borrados que circulan como pólvora en los grupos de fans. La narrativa ha dejado de ser lineal para convertirse en un bombardeo constante de información que nadie puede detener. En los foros de discusión, el enfrentamiento es total. Mientras unos analizan el último video de Ángela buscando señales de arrepentimiento, otros rescatan clips de Nodal en sus conciertos más recientes, señalando cómo su voz se quiebra en las notas más altas como una prueba irrefutable de un corazón roto por la deslealtad. Esta reacción en cadena ha provocado que el algoritmo de las redes sociales se sature con la etiqueta "me fallaste", una frase que se ha convertido en el grito de guerra de quienes aseguran que la infidelidad es un hecho consumado. Lo que antes era un debate sobre una ruptura, ahora es una disección de la moralidad en la industria musical. Los fans que defienden a Ángela argumentan que este supuesto amante secreto es solo un colega de trabajo y que la cercanía física es parte de la dinámica creativa de la nueva generación de artistas. Sin embargo, sus argumentos se ven eclipsados por la aparición de nuevas pruebas circunstanciales como el análisis de un reflejo en una ventana durante un directo de Instagram que, según los internautas, muestra la silueta inconfundible del productor en el departamento de la cantante a altas horas de la noche. La escalada final de este drama se siente en la agresividad de los comentarios y en la velocidad con la que se interpretan los silencios. El público ya no tiene paciencia para las explicaciones oficiales. Cuando Ángela subió una historia con un fondo negro y una canción melancólica de fondo, la red explotó en menos de 10 minutos con miles de interpretaciones contradictorias. ¿Era una disculpa encubierta o una provocación hacia Nodal? La incertidumbre ha generado un clima de hostilidad donde cualquier figura pública que se atreva a opinar queda atrapada en el conflicto. Incluso amigos cercanos a la pareja han tenido que cerrar sus secciones de comentarios ante el acoso de quienes exigen saber la verdad. Estamos ante un fenómeno de retención masiva. Nadie quiere despegarse de la pantalla porque la sensación general es que el bombazo definitivo está a solo un clic de distancia. Los clips de entrevistas antiguas se mezclan con las filtraciones actuales en un montaje caótico que el público consume con avidez, creando una atmósfera de juicio público que recuerda a los grandes escándalos de la época dorada de Hollywood, pero con la inmediatez cruel de la era digital. La historia ya no pertenece a Ángela ni a Christian. Ha sido secuestrada por una audiencia que demanda una resolución dramática, una confirmación que termine con la agonía de la sospecha. Y mientras los rumores de una confrontación final en privado entre los dos artistas empiezan a cobrar fuerza, la pregunta que queda en el aire es si alguna vez volveremos a ver a la princesa del regional con los mismos ojos, o si esta grieta en su imagen es ya una herida que ninguna estrategia de relaciones públicas podrá cerrar. Llegamos a ese punto de no retorno donde las palabras sobran y las evidencias circunstanciales pesan más que cualquier comunicado de prensa. No podemos decir con la frialdad de un juez que la infidelidad esté comprobada con un documento firmado, pero sí podemos afirmar que se han acumulado demasiados detalles, demasiadas sombras y demasiados silencios que hicieron que esta versión se volviera dolorosamente creíble para millones de personas. En el tribunal de la opinión pública, la duda es una condena silenciosa.
Cuando una narrativa de traición parece encajar de manera tan perfecta con los vacíos que dejaron los protagonistas, desmentirla se vuelve una tarea casi imposible. La imagen de Ángela Aguilar, esa que se construyó sobre la base de la tradición y la rectitud, hoy se enfrenta a su prueba más dura, no ante la ley, sino ante el juicio de quienes alguna vez creyeron en su historia de amor con Nodal. Y entonces, silencio total. Una pausa necesaria para procesar que el cuento de hadas que vimos en las portadas de revistas se ha transformado en un guión de intrigas y supuestos amantes secretos.